Vamos a hacer como un escaneo en el que tú vas a ir pensando si alguna de las cosas que yo voy a ir diciendo hacen sentido contigo, si te reconoces en esas cosas. Y va a ser como un test que nos va a permitir ver en qué punto te encuentras de tu momento presente, de tu vida en este momento. ¿Listo? Yo me voy a relajar, voy a soltar acá los hombros, voy a darle más movimiento a este espacio, porque la intención de este espacio es que yo me sienta como hablando contigo. Estoy aquí sentado contigo en este momento. Entonces, ¿cómo se siente una persona que le está generando resistencia a su momento presente? Es una persona que se levanta todos los días con la menor disposición para salir adelante con su día. Tú puedes abrir los ojos y es lo primero que estás pensando. Mejor dicho, abres los ojos y lo primero que llega a tu mente es lo negativo, lo difícil, cuándo va a cambiar esta situación. Y es una sensación que realmente hace que tú no puedas pararte de tu cama y aunque tienes muchas ganas de hacer muchas cosas, es como si algo te estuviera reteniendo, pero muy en el fondo tú sabes que eres tú mismo el que se está como forzando a no hacer cosas que tú sabes que van a traer cambios diferentes. No nos vamos a juzgar en este momento, la intención aquí es que estamos analizando, estamos llegando, haciendo un escaneo general de lo que somos en este momento, ¿listo? Y la intención es no juzgarlo, porque hace unos días estuve jugando Monopolio con mi hermano, se lo compré para enseñarle un poco de educación financiera, pero a la vez divertirnos, es un juego que a mí me gusta mucho. Y yo veía el juego y veía cómo es el tema de usar el dinero, de comprar propiedades, de administrar ese dinero ficticio. Y yo decía, wow, este juego es tremendo porque me está enseñando a mí, hoy con 27 años, me está mostrando creencias que yo sigo teniendo aún con el tema del dinero y, y también me mostró cómo nosotros tenemos la capacidad de ver nuestra vida, nuestras situaciones como un tablero de juegos y si analizáramos todo ese contexto, sería mucho más fácil para nosotros poder entender, bueno, cuál es mi siguiente jugada o cuánto tendría yo que sacar en mis dados para poder llegar a este siguiente movimiento. Entonces, hiciste un primer escaneo, te levantas y no te sientes con ánimos de seguir la vida adelante, todo parece difícil. Listo. Entonces, ahí ya estamos reconociendo que hay una cierta resistencia a tu momento presente y seguramente lo que tienes más en tu cabeza son pensamientos de si esto fuera diferente, yo podría llegar a tal cosa, si esto fuera diferente, esta persona estaría conmigo. Ahora, para el tema de gestionar los momentos difíciles, yo tengo muchos ejemplos, pero voy a usar uno que usé hace unos días, y es que de verdad no se trata solo de ser positivo, yo no quiero que confundan lo que yo estoy diciendo con el tema del positivismo tóxico, porque no es así, pero realmente cuando tú te enfocas en lo que sí hay, en lo que sí tienes, en lo que sí puedes hacer, pues tienes de esas dos opciones. Tú puedes quedarte viendo lo que no tienes, lo que te falta, pero puedes quedarte viendo lo que sí hay y las habilidades que puedes empezar a aplicar para hacer que una cosa suceda. Y eso está ahí, eso está en ti y tú lo sabes. Hace unos días estaba hablando con uno de mis clientes del sector inmobiliario y ya estábamos hablando de experiencias difíciles. Él está pasando por una situación en este momento de enfrentar una quiebra y es algo por lo que yo pasé hace unos años. Y justo venía a hablar de ese tema de cómo a raíz de esas situaciones es que tú como que entiendes que hay otro tipo de oportunidades que siempre han estado rodeándote, pero que tienes que aprender a verlas. Entonces, me acuerdo mucho que hace unos meses yo estaba vendiendo mi última propiedad en Colombia. Era una propiedad de alto valor y era vacacional cerca de Cartagena. Y resultó ser que uno de los proyectos que yo estaba mostrando era un proyecto que hace unos años había comprado con mi pareja, un proyecto, creo que es el proyecto más top que hay en Colombia en este momento, con una laguna tipo el mar artificial, un montón bueno, era un proyecto muy exclusivo. Y fue un proyecto que cuando yo lo compré me hizo mucha ilusión. Yo me preguntaba a mí mismo, me acuerdo que estaba en Panamá y estando en Panamá conocí unos proyectos muy espectaculares frente al mar que más allá de yo pensar en el dinero, yo decía, ¿por qué yo no podría llegar a tener eso que tienen esas personas, una propiedad frente al mar, con esa vista, con ese tipo de inmuebles? ¿Qué es lo que me hace diferente a mí de esas personas? Y cuando empecé a hacerme estas preguntas, al final la respuesta era nada, porque los dos somos humanos y esa persona seguramente tiene un conjunto de conocimientos que está aplicando de otra forma con ciertas estrategias, pero eso no limita que yo no pueda aprender ese tipo de cosas y llegar a ese tipo de resultados. Yo lo hice al contrario y lo que hice fue adelantarme al resultado, entonces busqué un proyecto inmobiliario que es este proyecto del que estoy hablando. Hasta voy a ver si dejo una foto en alguna parte de este video, porque era un sueño para mí en ese momento. El caso es que ese proyecto empezó a mostrarme muchas facilidades para obtenerlo. Yo en ese momento no sabía nada del sector inmobiliario de alto valor para mí, sí para mis clientes, pero no para comprar yo.
Y lo que había en mi mente eran proyectos inmobiliarios que tuve de mucho menos valor hace unos años. Entonces yo pensaba que el proceso para hacer una compra de un apartamento de ese nivel iba a ser igual de complicado por la información que ya tenía. Pero a medida que fui entrando en el proyecto, ojo, yo entré con esta mentalidad de curioso, con esta mentalidad de, esto debe valer un montón, ni siquiera me va a alcanzar, pero vamos a hacerlo. ¿Qué puede pasar? Pues vamos a ver que empecé a darme cuenta que era hasta más fácil adquirir este tipo de inmuebles de alto valor, que requerían menos cosas, que tú podías negociar, que tú mismo puedes como tener el control de cuánto quieres pagar, cómo lo quieres pagar. Y me empecé a dar cuenta que era muy fácil tener una propiedad así. Me empecé a dar cuenta lo fácil que era obtener un financiamiento para algo así si no tenía la cantidad completa del dinero. Y en ese momento me lancé con mi pareja, digamos que convencí a esa persona de que hiciéramos esa locura en ese momento. Y fue un proyecto que por un año estuvimos pagando. Sin embargo, en ese momento yo recién había acabado de empezar mi despertar financiero. Era una persona que tenía muchas deudas y tenía una conciencia financiera, es decir, yo ya estaba ahorrando, invirtiendo, pero a la vez estaba sanando esas deudas y llegó un punto en el que llegué aquí, si estás viendo el video, llegué aquí a mi cuello, que en Colombia sería como me ahorqué, me atoré de tantas cosas que estaba pagando y llegó un momento en el que yo tuve que tomar la decisión de, ok, sigo con este proyecto que me va a quedar calvo porque estoy pagando un montón de cosas con un dinero que realmente no tengo por decisiones del pasado. Pero aquí acuérdate siempre que no se puede juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. ¿Listo? Entonces llegó ese momento en el que tuvimos que afrontar la decisión de terminar o la compra del apartamento o teníamos que hacer otro tipo de jugadas. Y ahí fue donde yo me vi al espejo y dije, Dios, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Entonces la respuesta fue, suelta el inmueble, suelta el apartamento, cancelamos la compra, se perdió una cantidad de dinero porque ya llevábamos una gran cantidad de dinero avanzada. Y en ese momento fue duro porque fue dejar un sueño atrás. Si viste la imagen, que creo que la va a poner, si viste la imagen vas a ver que era un proyecto que todo el mundo sueña y era algo vacacional, era precioso. Entonces cuando yo lo suelto, fue algo que fue difícil de entender en ese momento y yo me sentía culpable por no tener las finanzas para sostener ese inmueble. Pero volviendo a la historia, todo esto que estoy diciendo tiene un hilo, entonces tienes que estar atento porque tiene sentido. Entonces volviendo a la historia de hace unos meses, vamos a ver que el proyecto que estaba mostrando para mi cliente, una de las opciones era dentro de ese proyecto que hoy en día ya está casi finalizado. Pues para mí era muy mágico la idea de ver materializado un sueño que cuando yo hice la inversión era un proyecto que estaba hasta ahora en planos. El caso es que al final yo hago esa venta, mi cliente se enamora de ese apartamento, era un apartamento exactamente igual que el mío, para mí era muy tanto emocionante como duro estar haciendo esa venta porque para mí era como, wow, yo solté esto, ¿sí? Y fue algo que se valorizó mucho, entonces en ese momento yo lo veía de esa forma. Cuando por fin hago la venta y mi cliente tiene que recibir el apartamento, ella no podía recibirlo, entonces me dice, Nico, quiero que vayas tú a recibir el inmueble, recibe las llaves y cuando tú vuelvas a Bogotá, que era donde vivía en ese momento, puedes traerme las llaves. Entonces yo dije, bueno, listo, voy a hacerlo. Como a mí me hacía ilusión el proyecto, yo invité a mi pareja, le dije, vamos a conocer el proyecto, quiero que lo veas, acompáñame a recibir la llave porque también era una venta de alto valor que para mí era como un logro para celebrar en ese momento. Y así lo hicimos. Mi pareja viajó desde Canadá porque él vive allá. Estando en Cartagena, en el proyecto, yo recibo el inmueble. Para los dos fue impactante ver lo grande que era el proyecto. Para mí, creo que esta parte inmobiliaria a mí siempre me dice como es increíble ver cómo un edificio es algo, cómo se materializa algo que está en la mente de un humano primero. Entonces, volviendo al tema, recibimos el inmueble y vamos a ver que en el balcón, hablando yo con mi esposo, decíamos, bueno, igual y estuvo bien haber soltado el apartamento en ese momento, porque realmente en este momento de nuestras vidas no sabríamos qué hacer con un inmueble así. Nosotros nos poníamos a pensar, ¿cómo estaríamos pensando en amoblar ese inmueble? El proyecto quedaba a una distancia de la ciudad más cercana que es Cartagena, entonces teníamos que pensar en la logística para amoblar ese inmueble, teníamos que pensar en la administración de ese inmueble. Ok, lo vamos a querer rentar y luego cómo lo vamos a rentar y cómo vamos a hacer para estar atentos de la administración. Entonces ahí entendí la frase de lo que te atrasa te salva, porque aunque al principio me dolió mucho soltar ese apartamento, en el momento en que lo vi fue muy bonito y todo, pero yo decía, wow, no sé qué estaría haciendo en este momento y no sé si tendría paz con este proyecto en este momento. Eso fue lo que me dije. Y luego también dije como, no sé si esto es lo que me llena en este momento. En ese momento yo estaba pasando más por un momento de estar en medio de la naturaleza, viajando, eh,
haciendo negocios grandes, pero al mismo tiempo siendo como mochilero. Entonces estaba como en dos momentos diferentes y decía, me emociona saber que no tengo este apartamento en este momento, pero también me emociona saber que lo puedo adquirir en el momento que yo quiera y cuando realmente sienta el deseo de tenerlo. Pero esa no es la parte importante. Todavía no he llegado a la parte que quiero que entiendas. Cuando mi esposo y yo salimos para celebrar, fuimos a un restaurante muy bonito, todo el cuento, y estábamos yendo de vuelta al hotel, íbamos en un taxi, y íbamos pasando cerca de unas playas que a mí se me hizo muy bonito, y yo dije, bueno, hagamos una locura, bajémonos acá para meternos al mar y celebrar, ¿no? Mi esposo me dijo como, bueno, pues dale. Nos bajamos en una playa con todo, o sea, yo tenía mi bolso con los contratos de la propiedad, él tenía su pasaporte de Canadá, su pasaporte colombiano, tarjetas, celulares. Y nosotros nos bajamos, dejamos todo en la playa, nos metimos en ropa interior al mar. Y me acuerdo que estábamos en un momento súper felices, literal, los dos como viendo el sol que estaba precioso, el atardecer, todo el cuento. Cuando mi esposo de un momento a otro coge y me dice, Nico, nuestras cosas. Y se queda así. Y yo pensé que era molestando. Pero me doy cuenta, volteo y me doy cuenta que hay dos tipos corriendo con nuestras cosas. Y él empieza a gritar, Nico, esos dos manes se llevaron nuestras cosas. Intentamos salir corriendo detrás de ellos. Él literal atravesó la avenida casi corriendo y se le metió a unos carros para poder llegar. Y ojo, estábamos literal en ropa interior. Yo estaba más como, ya no lo, no como no lo vamos a lograr, pero iban muy lejos y yo dije, no, pues no me voy a lanzar a los carros. Mi esposo se lanzó, se lastimó por allá metiéndose entre unos árboles. Y ya cuando llegamos allá a la parte donde se metieron, ya era muy tarde. O sea, ya ellos habían llevado todo y se habían llevado los bolsos. Literal, nos dejaron solo con un zapato cada uno. Entonces, quiero que imaginen esa escena, porque estábamos literalmente en una playa, en ropa interior los dos, con un zapato cada uno, sin dinero, sin tarjetas, sin nada, sin celulares. En ese momento nos robaron todo. Y mi esposo, pues él era el que estaba más preocupado, ¿no? Porque él venía a Colombia por 4 días solo porque yo le pedí que viniera para lo del inmueble y todo el cuento. Entonces él empieza a hiperventilarse y empieza, Nico, ¿qué voy a hacer? El pasaporte, Canadá y mi trabajo y no sé qué. Y yo en ese momento lo único que me llegó a la mente fue, cogí a mi esposo de los brazos, lo senté frente al mar, le dije, respira, respiremos profundo, respira por la nariz, suelta por la boca, mira el mar, enfócate en las olas. Mira el atardecer que sigue estando muy bonito. Y mi vida, pues ya tenemos que asumir. En este momento tenemos que aceptar que ya pasó, tenemos que asumirlo y más bien pensemos en cuáles son las tres cosas que podemos hacer en este momento para poder pasar esta situación. Porque ya pasó, ya no podemos ni juzgarnos por lo que pasó, ni puedo pensar todas las mil cosas que pueden pasar porque no me va a servir de nada. Yo necesito pensar es qué es lo que puedo hacer en este exacto momento para pasar la situación, cómo la puedo aceptar, cómo la puedo disfrutar y cómo puedo evolucionar a raíz de esto. Entonces, eso fue lo que hicimos, nos sentamos, él se empezó a calmar y yo dije, bueno, listo, tenemos que ver cómo bloquear nuestras tarjetas, tenemos que ver cómo llegar al hotel, cómo poder comunicarnos y cómo empezar a ver el tema del pasaporte de él para volver. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿cómo conseguimos conseguir dinero para coger un taxi o algo? Fuimos a buscar unas personas, pero de verdad quiero que imaginen que parecíamos locos en ropa interior y con un zapato caminando por la playa y mi esposo con una herida en la espalda con sangre, ¿no? El caso es que llegamos a donde unas chicas, ellas menos mal habían visto lo que había pasado, entonces como que se dieron cuenta que no eran mentiras y nos ayudaron a pedir un taxi, llegamos al hotel, allá yo tenía mi computador menos mal allá, ahí me acordé que tenía los contratos de la propiedad y las llaves y todo, entonces ya ahí fui yo el que empecé a asustarme más y fue él el que empezó como a calmarme. ¿Cuál es la ganancia oculta de este momento? Porque hasta aquí podrás estar pensando como, bueno, pero hasta ahora como interesante lo que has hecho, pero ¿cuál es la ganancia oculta? Vamos a ver que en ese momento mi pareja y yo estábamos pasando por un momento difícil en nuestra relación, teníamos muchas dudas, él y yo estamos en una relación a distancia desde hace, ya vamos para 5 años, y estábamos en un momento muy decisivo de muchos cambios, y casi que los dos estábamos pensando que lo que seguía era dejar la relación, que lo que más nos iba a traer paz en ese momento era soltarnos, ¿sí? Y a raíz de todo esto que nos trajo ese robo, pues nos quedamos sin dinero en ese momento, no teníamos cómo contactarnos. Afortunadamente yo conocí al dueño de un hostal de Santa Marta, que es una ciudad medianamente cerca. Me logro contactar con él, él me dice, no, mira, yo te entiendo, no te preocupes, te voy a dejar quedar unas noches en el hotel que tengo también ahí, en el hostal que tengo también ahí en Cartagena. Y como que todo empezó, o sea, aunque teníamos temor de todo lo que estaba pasando,
igual todo seguía bien. De alguna forma teníamos la comida, de alguna forma teníamos un techo, de alguna forma teníamos, de alguna forma estábamos en una ciudad vacacional. Y eso fue lo que empezamos a hacer, como ver cómo podíamos contactar con alguien que nos prestara el dinero para después poder devolverlo cuando tuviéramos acceso a nuestras cuentas, porque nos tocó bloquear todo, porque se han robado nuestras tarjetas. Entonces, vuelvo al tema de la ganancia oculta en este momento. La ganancia oculta ahí fue que fue un momento que nos unió tanto y nos recordó a mi esposo y a mí el por qué nos habíamos elegido el uno al otro. Nos recordó la esencia de la seguridad, porque tú puedes estar con una persona y pensar, yo necesito que esa persona tenga mucho dinero porque si esa persona no tiene la mentalidad y el dinero y no sé qué, todo eso es muy importante y hace parte de uno de los cuatro pilares para tener una vida plena. Pero creo que lo más importante en una relación es que tú te puedas sentir seguro, en paz y tener esa noción de que estás construyendo un futuro con esa persona, ¿sí? Y eso no necesariamente ocurre con el dinero, ocurre con los pensamientos, con las emociones. Y fue lo que a mí me mostró esa situación y a él también. O sea, fue algo que nos mostró a los dos en ese momento. Disfrutar el solo hecho de caminar por una calle sin tener dinero, sin tener celulares, sin estar pensando en nadie más. Como que para nosotros fue como si el destino nos hubiera dicho, yo necesito que ustedes dos en este momento se conecten otra vez y que no tengan distracciones y que vean lo que realmente son ustedes como seres humanos, más allá de lo que hace el uno o el otro en su trabajo, en su día a día, ¿sí? Y fue un momento que puedo decir que en ese momento salvó la relación y que nos trajo muchos recuerdos muy bonitos, nos unió de una forma espectacular. Y vamos a ver que después, bueno, él logró tener su pasaporte, logró irse para Canadá, conocimos personas magníficas, hasta eso forzó a que él tuviera que reconectar con su papá, que es una historia que pues no me compete a mí contar aquí. Pero en mi caso, yo volví a Santa Marta, que era donde estaba viviendo en ese momento sin celular, sin nada. Yo en ese momento decía, ¿qué voy a hacer con mis clientes? Yo todavía estaba tratando de sostener mi realidad a como a ese mundo de lujo y de cosas, pero vamos a ver que yo venía de una quiebra. Esa es otra historia que voy a contar en otro siguiente episodio. El punto ahí es que en ese momento a mí como que se me desmorona todo. Yo decía, ok, ¿ahora qué hago? Ok, estoy en un paraíso, pero estoy sin dinero, estoy sin celular, ya mi esposo se había ido. Entonces fue un momento que a mí me llevó muy para adentro y me llevó mucho a exactamente eso, a ver qué podía hacer yo desde mis habilidades para no dejarme morir de hambre, para no dejarme perder mi creatividad. Y eso fue lo que empezó a pasar. Yo empecé a viajar un montón por Colombia, a vivir mi vida como de mochilero a raíz de eso. Yo seguía teniendo mi relación, seguía teniendo un montón de cosas, pero el punto con todo eso es que eso me llevó después al tema de la creación de contenido para hoteles, hostales. Muchas personas me llamaban y me decían, ven, quiero que vengas aquí a que te quedes y experimentes como todo lo que tenemos para ofrecer por 2 días, una semana, y quiero que nos hagas un contenido. Entonces yo empecé a darme cuenta como, wow, la gente ve valor en mí por lo que mis ojos, por la forma en que mis ojos ven el mundo y lo que yo creo y lo que yo quiero mostrar. Yo duré sin celular como 2 meses, conecté con un montón de personas de muchos países y de verdad que la vida siempre te va a poner a ti lo que tú necesitas cuando lo necesitas. Y aquí quiero que te des cuenta, porque esto es algo que yo aprendí hace poco y que ha sido muy útil, y es que a veces cuando nos dejamos influenciar del pensamiento de que la vida es difícil, de que todo está mal, de que nunca nada mejora, es porque estás pensando 100% en lo que quieres y no te estás dando cuenta de lo que tienes. No te estás dando cuenta que sea las finanzas que tienes, sean las personas que estén en tu vida, en este exacto momento tú ya tienes lo que necesitas para estar bien, para tener paz, pero tienes que verlo. Entonces así me pasó a mí en ese momento, yo 2 meses sin celular, pero cuando ya empiezo a ver esa otra realidad de, ok, yo podría estar haciendo algo súper diferente a lo que pensé que iba a ser el resto de mi vida, en ese momento yo dije, necesito un celular. No tenía dinero, no tenía nada de dinero, literal. Había hecho un dinero de la comisión del apartamento, pero a raíz de un trauma que me dejó otro negocio fallido hace unos meses atrás, yo no tocaba ese dinero. Yo hacía de cuenta que ese dinero no existía y me decía a mí mismo, ese dinero hasta que el negocio no se cierre, no lo toco, que ahí se formó una creencia limitante que hoy en día una de mis coaches me ayudó a identificar que era un trauma. Pero nuevamente otros temas que vamos a ir hablando a medida que avance el podcast. Am, el caso es que llega el celular a mí. Yo me acuerdo que estaba en un hostal y ayudé a una chica de Londres que en su viaje tuvo varias cosas y yo conecté mucho con ella, entonces la ayudé bastante
yendo al hospital, la acompañaba a lo que fuera, pero no porque tuviera que hacerlo, sino como una amiga. Pues es mi amiga realmente. El caso es que ella reconoció tanto lo que yo hice, que ya ella se había ido para Londres y todo eso, y en una llamada hablando con ella normal, yo le conté, bueno, ahorita estoy como viendo cómo genero lo de tener un celular para poder volver a tener mi contenido, mis clientes, mi acceso a otras cosas. Y ella me dice, Nico, tú hiciste tanto por mí que yo quiero, o sea, para mí el dinero en este momento no es un problema y sé que tú lo necesitas en este momento y tú hiciste tantas cosas por mí que si de esta forma yo puedo hacer algo para ti, dime cómo puedo hacer para enviarte dinero. Yo las primeras veces yo le decía, no, déjame intentarlo por mí, déjalo intentarlo por mí, hasta que un momento tuve un despertar donde dije, ¿por qué no me puedo dejar ayudar? ¿Por qué no puedo recibir? ¿Por qué me cuesta tanto? Otras creencias. Entonces, aquí es donde ustedes ven por qué es tan importante hacer ese análisis de creencias, ¿no? Al final, cuando entendí eso, dije, pues voy a aceptar la ayuda, porque es como, no sé si ustedes han visto esa imagen de la persona que está solita en una isla por un barco que quedó, eh, bueno, un barco que quedó abandonado y la persona quedó sola en una isla. Y él está pidiendo ayuda a Dios, Dios, por favor, dame ayuda, envíame comida, envíame cosas. Pasa una persona en una canoa y le dice, ¿necesitas ayuda? Y él, no, Dios me va a ayudar. Pasa otra persona en un barquito, en una lancha. ¿Necesitas ayuda? No, él no, Dios me va a ayudar. Pasa el crucero, ¿necesitas ayuda? No, Dios me va a ayudar. Al final él se muere de hambre y cuando llega al cielo le dice, Dios, por qué no me enviaste ayuda? Y Dios le dice como, pero si te envié una canoa, una lancha, un crucero y tú no tomaste la ayuda. Entonces, eso fue lo que yo reconocí en ese momento, que yo estaba así como que no, yo sé que lo va a lograr y sé que también Dios me va a ayudar y que voy a fluir y que no me va a dar por vencido, pero no estaba aceptando la ayuda de muchas personas que en ese momento estaban dispuestas a hacer ese acto de ayuda. Al final, aceptó la ayuda de ella, terminó teniendo un celular, un buen celular, y empiezo a darme cuenta de eso, que siempre en la vida tenemos lo que necesitamos para en ese momento estar bien, para en ese momento tener paz, y cuando dejamos que esos pensamientos de lo que queremos y que no tenemos en ese momento entren a nuestra mente, ahí es cuando más empezamos a pensar, no, pero ¿qué tal si yo no logro esto? Pero ¿y si mi pareja esto? ¿Pero y si mi familia esto? ¿Pero y si nunca estoy haciendo esto? Son puras suposiciones, son cosas que no existen. Tú estás asumiendo algo o estás pensando en lo que quieres y te estás olvidando de lo que tienes en este momento. Ay, vea, yo en este momento tengo luces, en este momento tengo un micrófono, tengo una persona que está aquí apoyándome y todo esto llegó a mí. Siempre he dicho que esta parte de la grabación que estoy haciendo aquí es algo gratuito que me está dando el estado de Sao Paulo. Y ahora que estoy diciendo esto, yo digo, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo? Pensando en el propósito que tengo, en lo que quiero y no dándome por vencido. Entonces, si llegaste hasta el final de toda la historia e hizo sentido para ti, espero que esto haya conectado con lo que sea que tú estés pasando en este momento y que te des cuenta que esas adversidades siempre tienen una ganancia oculta y haz ese trabajo de introspección. Acuérdate del monopolio que hablábamos al principio. Abre ahí el tablero de juego y analiza, tú eres la ficha, analiza, ok, cuánto dinero tengo, qué tengo en este momento, qué no tengo, qué me falta, qué siento que quiero, venga, yo realmente necesito eso que quiero para mi felicidad en este momento y cómo puedo ser feliz hoy que no tengo nada de eso, pero que sí tengo esto que sí que tengo en este momento. Entonces, eso fue todo por el episodio de hoy. Nuevamente espero que hayas conectado un montón. Si te gustó el video, si conectaste, quiero que me des un like en el video y en el podcast. Si puedes dejarme un comentario y si puedes calificar el podcast, ya saben que eso me va a ayudar bastante a llegar a más personas, a que más personas tengan esta conciencia. Y también me haría muy feliz que si tú estás pasando por un momento difícil, estás teniendo una situación que en este momento no estás pudiendo comprender, puedes dejármelo en los comentarios o puedes enviarme un mensaje privado a mi Instagram que es algo de lo que probablemente voy a hablar en el podcast y voy a brindarte las herramientas o la perspectiva que yo tuve o tengo para pasar esas situaciones y no estás solo, ¿listo? Entonces, gracias por ver el podcast y nos vemos en el próximo episodio.